tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay solución, en tu presencia hay la vida, Señor. Por eso anhelamos, Padre, así como esa amada Señora en Cantar de Cantares, que todo lo que anhelas es al amado. Y verdaderamente hay un deseo en nosotros que así sea, Señor. Que podamos nosotros entender que hoy somos llamados a ser participantes de esta gloria. Gloria que fue cuidado, fue guardado, Señor, a los antiguos, para que este pueblo postrero, Señor, pudiera realmente entenderlo y ser partícipe. Por esto te damos gracias, Señor, porque ha sido un honor bien grande que nosotros no podemos desechar, al contrario, Señor. Enséñanos, Padre, a ver los valores tuyos. Enséñanos, Padre, edúcanos. Llévanos, Señor, ahí a esa roca tan alta, Señor, donde muchos no quieren escalar porque es muy alta, pero esa es la roca que eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esta hora, Señor. Este es el tiempo más hermoso, es el tiempo que necesitamos ser impulsados, Padre, para que seamos renovados, restaurados, Señor. Te bendecimos esta mañana, te damos gracias, Padre, porque nos damos una oportunidad más. Hemos visto salir la luz del sol, hemos visto un día hermoso, en el cual, Padre, pues aquí estamos, como dice, nos movemos y somos tu pueblo. Te bendecimos en esta mañana, toma tu lugar, que tú siempre mereces aquí, Padre, como el principal, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como dice, participantes de su gloria. Somos. El Señor nos ha concedido ser participantes de su gloria. Qué hermoso. Pero bueno, dice que creyendo sus promesas y esperando en ellas, es que podemos ser participantes de su gloria. Qué bueno cuando hemos estado pasando una prueba, ¿verdad? Y decimos, espérate, qué difícil es esperar. Tú quieres que sea todo rápido. Pero llega el momento que el Señor nos va a tratar en esa área, porque esa área es la más difícil, la de esperar en Él. Y Él hará. Pero si no esperas en Él, no hará. ¿Okay? Eso es muy importante entender eso. Pero bueno, yo quiero aquí hablarles de Colosenses, capítulo 1, verso 13. Vamos a comenzar ahí, donde el tema va a ser creyendo sus promesas. Iba a hablar otra cosa, pero el Señor me lo cambió para acá, pues Él es el amo. Él es el patrón. Él es el papá. Y yo dije, bueno, está bien, Señor. Qué bueno, porque tenemos tantas grandes y maravillosas promesas que nosotros ni los tocamos ni nos enteramos. ¿Cuánta gente piensa y sabe que hay promesas, que la Biblia está llena de promesas, que solamente el que las cree y alcanza? Bueno, pues sí. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Hay un traslado. Hemos sido trasladados. Hoy me está diciendo una hermana, no, Valeria, ¿verdad? Va a empezar a trabajar en New Braunfels y fue trasladada allí a un trabajo nuevo, mejor. Cuando tú te trasladas con todo. Tu pensamiento cambia. Cuando tú cambias de país, sobre todo, como dice, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es a un reino. Es una forma de pensar diferente, de caminar diferente, de hablar diferente. Es todo diferente. Lo que pasa es que todavía no nos acomodamos, ¿no?, a ese reino. Porque no es de este mundo, no hay donde podemos nosotros decir se parece a esto, se parece aquí, no, es un reino que no es de este mundo. Entonces, ¿quién nos puede enseñar el reino? Pues el autor, el autor de ese reino, ¿no? Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este traslado, cuando hemos sido trasladados, por ejemplo, como yo tomé el ejemplo de verdad de la hermana Valeria, ¿no?, que conocemos, es porque es competente. Perdón, ¿qué escritura dijo? Colosenses 1:13. Ajá. Cuando uno es trasladado a un trabajo, por ejemplo, es porque uno es competente, ¿no? O uno lleva todas podemos decir, la educación, la preparación, la práctica, para entonces ser aceptado en ese trabajo. Pero en esto es una cosa que es diferente. El Señor nos ha trasladado, y entonces cuando nos traslada, comienza el momento, el tiempo
de cambiar hasta nuestros pensamientos. Hasta nuestros pensamientos, porque antes nuestro pensamiento era de venganza, nuestro pensamiento era de pleito, siempre peleado con todo el mundo, ¿verdad? Ese es el pensamiento, porque aquí hay que defenderse. ¿No es verdad que eso es lo que dice? Aquí hay que defenderse. Y el Señor dice, pon la otra mejilla. Entonces el reino pues nos aprieta un poco. Pero este reino es un reino de amor. No es como los reinos de la tierra. Que los reinos de la tierra es a ver quién es más fuerte, a ver quién tiene más armas, o el que tiene más poderío. No, este es un reino de amor, de justicia, de misericordia, de bondad, de fe. Entonces son, podemos decir, acciones que nosotros no conocemos cuando somos trasladados. Simplemente hemos dicho, yo quiero que Jesús venga a mi corazón, porque yo reconozco que si mi vida ha sido pues haciendo males, ¿no? Y ni siquiera ni tampoco hacer tantos males, solamente el haber estado separado, ¿verdad?, de Él, o separado de Dios en nuestros propios caminos, ya de por sí estamos desprendidos. Pero Dios es tan bueno que Él preparó todas las obras de antemano para que nosotros pudiéramos ser trasladados. O sea, Él preparó ya la mudada, ¿ok? Ya Él preparó todo, ahora la cosa es con nosotros. Individualmente, porque la tendencia siempre en la iglesia, en donde estamos reunidos, no porque fulanito no está haciendo todo bien, porque fulanito, es siempre ver lo que hace fulanito y fulanito, y no es así, porque Dios te va a pedir a ti cuenta. No te va a decir, ¿y cómo se porta fulanito? Eso, Señor, no, Él no es chismoso. Dios no es chismoso. No, es para que sepamos esto. Pero el Señor nos mandó a ser participantes y no espectadores. Dios nunca hizo nada bueno con los espectadores. Miraban, juzgaban, veían y decían, ese es otro más, otra secta, y se iban. Y muchos, podemos decir, hay gente que bueno, cuando veía hacer milagros, mira, sí, pero no lo seguían, simplemente uno más. Oh, sí hace milagros, sí, no, será el Mesías, pero se quedaban así, no le importaba, no le daban a ellos ni siquiera idea de decir, déjame caminar detrás de él a ver qué. Mucho, realmente, cuando vemos nosotros que él entró a Jerusalén, todo el mundo decía, Hosana, Hosana. Óyeme, ya a los poquitos días estaban crucificados. ¿Quiénes? Esos mismos. No digo los discípulos ni los muchachos que alababan, pero muchos. Y tú dices, ¿cómo es posible que pueda haber un switch ahí que te cambie la mente? En Cuba decía, donde va Vicente va la gente. O sea que es fácil mover gente que no tiene entendimiento, o personas que no tienen un criterio propio, o no saben qué están buscando. Es fácil moverlos. Lo hemos visto con todas estas cosas que hemos estado viendo, que es fácil mover las masas. Pero Jesús no vino a mover las masas. Él vino a tocar los corazones, a habitar en los corazones, y que verdaderamente se dejaran trasladar. Y también, no solamente, sino que fueran participantes. Y yo quiero que vean aquí, porque realmente si el Señor es el autor de este reino, Él sabe cómo podemos hacerla. Pero yo quiero que vean esto, hermano. En Juan 18:36, el Señor dio una verdad tremenda. Dice, mi reino no es de este mundo. No hay nada que se parezca al reino de Dios. No hay nada. Porque ¿cuántas religiones conocemos? Hay muchas religiones que, como vemos, la religión esta musulmana, lo que vemos que hacen, no, ellos matar, ellos tienen esa, yo no digo que todos, pero ya cuando nos dicen musulmán se nos paran los pelos, nos erizamos. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto. Alguien es un infiel porque es cristiano o porque es judío, hay que matarlo. Porque así lo dice el Corán. Y yo voy a hablar de esto porque hay que hablar. No podemos estar siempre, porque nos convertimos en políticos. No. Hay que decir la verdad es la verdad. Entonces el reino de él es un reino de amor, de justicia, de paz, de perdón. Es un reino diferente a todos los reinos que ha habido en la tierra. Pero ¿qué cosa quiere decir ser participante? Porque nos ha trasladado, no para que seamos nosotros que estemos ahí, que bueno, ya estoy en el reino, no me va a faltar nada. Si me enfermo, el Señor me sana, no me va a faltar, porque dice que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Así que no me va a faltar, no, tiene que ser participante.
participante. ¿Qué cosa es un participante? Dice, participante quiere decir uno que comunica y tiene parte en el asunto. También dice, bien entendidos en las leyes de su reino o de lo que va a hacer, de lo que va a participar. Tiene que estar entendido de sus leyes. Todos conocemos que el Señor es amor. Dios es amor. Y que Dios repartió su amor y que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No que yo cree ese amor por Él, no, sino que es algo que nos impulsa a Él, le hace cantar y cantar, y como dice, con cuerdas de amor, ¿verdad? Cómo nos sentimos, atráeme en pos de ti y en pos de ti correremos. Es un amor que no lo sabemos ni cómo explicarlo, pero así es. Lo vemos en los que seguían a Jesús, lo vemos en María Magdalena, que había sido librada de 7 demonios, y la vemos allí a los pies de Jesús, y después vemos que es la primera persona, mujer, la primera persona, aparte mujer, aparte ex pecadora, ya no era pecadora, que fue la primera que vio a Jesús resucitado. ¡Qué privilegio! ¡Qué tremendo privilegio! Fue la primera que vio a Jesús resucitado. ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba allí, dice que temprano se fue a la tumba allí, porque había una esperanza de que de alguna forma algo iba a ser Él. Y eso pasó, porque lo esperó. También dice que sabemos los principios del reino. Ser participante es conocer los principios de Dios, conocer las promesas de Él. ¿Qué fue lo que caracterizó a que Abraham alcanzara una promesa tan difícil? Dios le dijo, y de tu simiente va a llenarse la tierra. No tenía ni hijo, y tenía 75 años, él diría, bueno, pues será de mi hijo. Él lo dijo, no será de este Damaseno, no, de tu hijo, de Sara y tú. Así le dijo el Señor, le aclaró los puntos. Entonces tenía que tener una tremenda fe para esperar la promesa, pero dice que por cuanto creyó en esa promesa, se cumplió y Dios lo contó como justicia. Fue un hombre que verdaderamente entendió y conoció que la justicia de Dios es perfecta, aún a pesar de todos los impedimentos que había. ¿No nos ha pasado a nosotros a veces hemos orado por algo que parece que no se arregla? Y cuando esperamos de buenas a primeras, se arregla. Y decimos, oye, mira, tanto que sufrí, tanto que mira, y que pronto se arregló todo. Porque no sabemos esperar, somos desesperados, somos nenes en Cristo a veces. Un niño no entiende de espera. El niño te dice, quiero esto y lo quiere ya. Y si tú le dices, espérate, se desespera porque no está desarrollado en eso. Esa es una acción muy difícil de que se desarrolle. Y las promesas, en todo tenemos nosotros que esperar. Y hay que esperar. Espera en Él y Él hará. Pero si no espera en Él, no hace. Es que esas son condiciones que tiene el reino. Entonces, cuando descubrimos estas promesas y estas condiciones, vamos a caminar con más seguridad. Porque vamos a saber que el Señor verdaderamente, cuando le decimos a una persona, creen que el Señor lo va a hacer, sí, pero yo he estado hora y hora. No importa, aunque ores 40 días. No importa. ¿Ustedes creen que Abraham no habrá orado cantidad? Padre, acuérdate de la promesa. Yo estoy seguro que Abraham, acuérdate, Señor, mira que ya me estoy poniendo más viejo y mira Sara ya, pues ya tiene ya 90. A los 90 lo tuvo, hermano. Así que si todavía quiere... No, eso fue un caso que Dios produjo o permitió para traer una nación. Nosotros no tenemos que ser usados para sacar una nación, sino que somos parte de esa nación. Porque muchos dicen, pero si Abraham pudo... No, eso fue un trato de Dios con él. Y él esperó y esperó, y entonces vemos el resultado de la acción esta, lo que alcanzó, para que nos dé ánimo a nosotros que sí se puede. Si Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. El mismo que fue con Abraham es el mismo de nosotros. Él no cambia, Él no se muda, es inmutable. O sea, dice que no cambia, punto. Y tenemos que creer eso. Lo dice en las Escrituras, ¿verdad? Y dice, tenemos que saber los planes del reino. Si no lo sabes, pues bueno, el Espíritu Santo te ayudará a que tú lo encuentres aquí y te va a ir mostrando, porque este es el testamento que nos dejó Él. Y gracias a Dios que Él está vivo, es un testamento de un vivo. Es uno que murió, que vivió. Y eso nunca pasa. El testamento te lo dan cuando la persona muere,
te da el testamento. Y ya, lo que se escribió, se escribió. Pero el Señor lo hizo y entonces vivió. Y Él está al tanto de que todas estas cosas se cumplan, ¿no? Pero bueno, la base de ese reino es un reino de amor. Es un reino de amor, un reino de justicia. Por eso vemos que siempre todas las leyes, hay casi la mitad de las leyes, que son 613, la mitad solamente se puede hacer en amor. Si no tienes amor, es imposible cumplir esas leyes. Estoy hablando de las leyes que fueron establecidas en Monte Sinaí. Pero ahora aquí, que Jesús vino a traer un nuevo pacto lleno de más garantía, porque dice que ese pacto nadie lo pudo cumplir, el único que fue que lo cumplió Jesús, porque era amor, porque era misericordia, y porque Él verdaderamente, Él vino a cumplir toda la ley, porque era necesario que se cumpliera todo, y entonces Él trajera ese nuevo convenio con Dios. Ahora, todo gentil, ahora toda persona puede alcanzar esta bendición. Toda persona, no importa de dónde sea. Él le dijo a Abraham, tu simiente va a bendecir a toda la tierra, cuando todavía no tenía ni simiente. Pero y lo alcanzó, ¿verdad? Ahora, somos, como dice en Hebreos 3:1, somos participantes del reino celestial. Dice que somos embajadores del reino. ¿Tú sabes lo que es un embajador? Uno que representa el reino. Embajadores sois del reino que el Señor vino a establecer. Somos, como podemos decir, agentes. Bueno, embajadores, cónsul, que mostramos cómo es, pero en este reino nosotros tenemos que vivir el reino. No es aprenderlo de memoria y decir, bueno, paso número 1, tengo que aprender esto, que eso pasó con los fariseos, eso pasó con el sistema religioso, que se conocían todos se conocían toda la ley completa, pero no la aplicaban. La conocían y la cumplían así, pero, como dice, colaban el mosquito y se tragaban el camello. O sea, para algunas cosas eran muy estrictos, pero para cosas bien así, fuertes, no eran estrictos. Lo que verdaderamente ellos tenían que ser estrictos, no lo eran, sino en las pequeñeces. ¿Y sabes qué? Ahí tropezaban en las pequeñeces. Por eso no aceptaron a Jesús. Por eso le decían a Jesús, tú eres un impostor. Imposible que tú seas el Mesías, porque tú dices que eres hijo de Dios, y eso es blasfemia. Y tenían esa lucha, ¿no? Esa tremenda lucha que tenían, porque a Jesús no lo aceptaron. Pero bueno, ahí estamos nosotros ahora también. Hay momentos que no nos aceptan, hermano. Hay momentos que no nos aceptan. No te sientas mal. Dice que tenemos que ser participantes de sus padecimientos. No te sientas mal si te rechazan porque eres cristiano, porque no haces lo que hacen los demás, que tú dices, no quiero eso, eso no es, no debe ser en este reino, no debe ser, y no lo creo y no lo practico, y entonces te destacas, ¿no? Y pues te echas a un lado, te dice, esta santurrona. A mí no me importa que me digan santurrona, que me pongan una aureola, a mí no me importa. Mira, ahora mismo yo estaba viendo hay iglesias en diferentes lugares, en Oklahoma, ahora también iglesias muy grandes, en Cuba, en varios lugares, que están luchando por el género normal, no la normalidad, esa cosa que están haciendo, normal, y eso trae muchas consecuencias porque no, están de la época de las cavernas, así te dicen. Porque estás pensando así, estás promoviendo algo que es lo que se usa. Entonces, no eres de este reino, eres embajador. Y no eres embajador en cadena tampoco. Como el apóstol Pablo estuvo embajador de cadena, porque estuvo preso muchas veces por causa de lo que él predicaba, porque él no se aguantaba para predicar tremendas verdades que hasta muchos se aguantaban para hablar así delante de reyes y delante de personas, ¿no? Como el Señor le dijo, vas a hablar a reyes, vas a hablar a gobernadores, vas a saber eso. Muchos pensarían, voy a ser un político famoso. No, iba a ir preso. Es muy fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues, qué bueno ese llamado que Dios me da, pero él iba a ser preso para poder hablarle al rey,
para poder hablar con aquella gente que no había un alcance para ellos, el apóstol Pablo, que fue un testigo fiel realmente. Dice aquí en Hebreos 3:1, ya lo leímos, participantes del llamado celestial. Si te vas a Hechos 3:14, vuelve a repetir lo mismo, porque somos hechos participantes de Cristo. Participantes de Cristo. Cuando veía a los discípulos, ¿qué fue lo que le dijeron cuando Pedro estaba en el patio de la cárcel? Dice, tú eres de ellos, hablas como ellos, hablas como él. Porque ya Pedro ya estaba teniendo, ya estaba como, podemos decir, yo no quiero ofender al apóstol Pedro, pero tenía un pie más acá ya del reino que de acá, pero de vez en cuando se iba para acá por los temores y por la naturaleza, que era esa naturaleza de arranque, que es lo que hay que cuidar, los arranques, porque es donde se peca, ¿verdad? Y tuvo que el Señor darle una buena regañada, sabemos lo que le pasó a Pedro, pero él amaba al Señor, como mucha gente dice, a su manera. Yo lo amo a mi manera, pero Dios no quiere que tú lo ames a la manera de nosotros, sino a la manera de Él. Porque imagínate, si tú eres una persona que tú no amas a tu prójimo, ¿qué vas a decir? Que amas a Dios, que no lo has visto. Dice, si tú dices que amas a Dios y no lo has visto, y no amas a tu hermano que has visto, pues es mentira, tú no amas a Dios. Así lo dice la Escritura. Es tajante, la Escritura es tajante. No lo amas. Te cae bien, te gusta, acepta, pero no quieres para ningún momento cumplir con eso. Y eso es parte del reino. Eso es parte del reino, lo que tenemos que estar viviendo. Por eso es que a veces roce, ¿verdad? Piedra con piedra. Hay roce. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere para que entonces aprendamos todos. Todos tenemos que aprender. Si tú aprendes primero, bueno, la otra persona aprenderá después, pero tú, el asunto somos nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables y cada uno sabemos lo que estamos haciendo porque conocemos al Señor y tenemos el Espíritu de Él. Por eso aquí, este está muy bueno. Primera de Pedro 4:12 y 13. Dice aquí, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ustedes se gozan de padecer. Para que entonces, mira como dice aquí la segunda parte, para que la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Tú dices, ¿a mí me van a crucificar? No, dice, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero está hablando, espiritualmente hablando, porque Jesús ya fue crucificado, Él tuvo que pasar por eso por causa de nosotros. Pero el apóstol Pablo se veía parte de ese plan, que fue un plan que el Padre diseñó, el Padre creó, no había otra solución que no fuera esa. Pero fíjense cómo dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Estamos todos esperando la revelación de su gloria. Todo el mundo quiere que Jesús ya venga. Pero ¿estás gozando de su padecimiento? ¿Estás siendo perseguida o estás siendo minimizada? No, ay, no me hables de eso y nos evitan. No, ella está en otra cosa. Y ya no encajamos en este reino. Ya no encajamos. Porque el reino de este mundo es contrario completamente al reino de Dios. Entonces, pero tenemos que saber eso. Pero, ¿qué cosa es participar de los sufrimientos de Cristo? A ver, no es morir así de la forma que murió Jesús, aunque hay gente que lo ha hecho. Hay gente que los han crucificado, hay gente que los han matado, le han cortado la cabeza. Cada día nos estamos enterando de cosas horribles que está pasando allá por África, por muchos lugares que están matando cristianos. Y aquí llegan las noticias como que no las quieren dar, solamente las iglesias las que están trayendo esas noticias, pero el mundo no quiere entrar en ese detalle, ¿no? Porque el reino no es de ellos, o sea, el reino de ellos es diferente. Pero cuando llegan esas noticias decimos, oh, ya, hay persecución. Nunca ha parado la persecución, hermano. Lo que no nos ha tocado aquí, gracias a Dios, que no tenemos eso. Pero no es solamente lo que sufrió, vamos a ver. Jesús fue llamado a
aparte de ser llamado hijo de Dios, fue llamado varón de dolores. Varón de dolores, eso está en Isaías 53, que dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Fue quebrantado? ¿En qué fue quebrantado? Oh, hermano, muchas cosas Jesús fue quebrantado. Él verdaderamente fue sujeto a tentación. No subió al monte aquel de la tentación. Y dice que ahí lo tentó el enemigo 40 días. Y no comió 40 días ahí. Y lo tentó. Hasta que él no tuvo que decirle mucho, nada más que le decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, y venció. Pero fueron luchas porque tenía hambre, tenía esta carne, la misma carne de nosotros. No era una carne sobrenatural, no. Él se hizo como nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre también llegó a ser siervo. Ni siquiera decir, bueno, me voy a sentar allí, voy a ser aquí el rey, no. Llegó a ser lo más bajo. Y él mismo aceptó eso. Él aceptó eso. Lo que pasa es que, desgraciadamente, es muy difícil para el ser humano aceptar eso. Pero el Espíritu Santo te va a llevar paso a paso. Y mientras más te humillas, más te va a levantar. Es una acción diferente al mundo. El mundo es, levántate para que tú seas alguien. Y en el Señor es diferente. Te humillas y entonces te levanta. Es una acción muy completamente diferente, que eso no lo entiende mucha gente. Él sufrió padecimiento, humillación, fue humillado, hasta decirle a él, hijo de Satanás eres tú. Hasta eso le dijeron a Jesús, hijo del diablo eres tú. Hasta eso. Y el Señor, ok, pues sabía lo que él tenía. Él sabía para qué había venido. Pues cuando tú tienes una seguridad de quién tú eres, tú tienes una seguridad de lo que tú crees, de lo que tú has recibido, hermano, nadie te puede mover. Te pueden decir por aquí, por allá, y tú, calladito, ¿no? Como Pablo, el testimonio que da siempre de aquel hombre que veía que se burlaban de él, y él, pobrecito, ellos no saben. Lo veía como que le daba pena de verlos tan ignorantes. Y nos pasa a nosotros así también. Que cuando eso pasa, mejor, mira, no discutas con un necio porque te haces necio igual que él. A menos que Dios te diga, háblale. Bueno, pues así, ya. Pero hablarle siempre en ese amor. No hablarle de tratar de que la persona crea la fuerza, porque si no te vas para el infierno. No, así no es. Nunca predique así. Dios así no es. Porque Dios nunca predica. Nunca Jesús predicó metiendo miedo. El miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Así que esa parte nunca lo vamos a usar. Dice que también sufrió la traición. ¿Qué hizo Judas? Judas estuvo con él los 3 años y medio. Él sabía quién era Judas. Le dio la oportunidad. ¿Y cómo hizo? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que le dijo? Amigo, le dijo amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Salve, maestro, le dijo, y le dio un beso. Salve, maestro. ¿Sabía que era para matarlo? ¿Sabía que iba a morir por esa declaración? Porque estaban buscando a Jesús para matarlo, para crucificarlo. Porque era un hereje, porque había dicho que Dios era su padre y quería destruir el templo, cosa que ni dijo Jesús. Jesús dijo, destruir este templo, y en 3 días lo levanto. Pero estaba hablando del templo de su cuerpo. Y alguien lo oyó y dijo, mira, este va a destruir el templo. Otra acusación. 2 falsas acusaciones llevaron a Jesús a la cruz. Pero él sabía. Es un parte del padecimiento. Muchas veces no nos han acusado. O nunca te ha pasado eso. O muchas veces te ha levantado un falso testimonio. Que ese es el 7º pecado que Dios no perdona. O sea, Dios trata con la persona cuando levanta un falso testimonio. Y yo conozco gente que se ha muerto levantando falso testimonio. Que han muerto. Porque el juicio de Dios es severo. Y más con los hijos, ¿verdad? Bueno, Jesús tuvo que sufrir eso. Que levantaran falsos testimonios de él. Hasta inclusive un día él le dijo, mira, pueden hablar mal de mí. Hasta inclusive del Padre. Pero cuidadito con hablar del Espíritu Santo. Porque ese pecado no va a ser perdonado.
Y le llamó la atención porque ellos, ¿qué le dijeron? Hablas por Belcebú. Imagínate, le dijeron al Espíritu Santo Belcebú. Belcebú es el dios de las moscas, o sea, el diablo. Habla por Belcebú. O sea que él tuvo que ser humillado en eso. Si tú has vivido eso, si te ha pasado eso, siéntete que Jesús también lo pasó. No te sientas solo. No sientas que tú solo lo has vivido, ¿verdad? Dice, él pasó dolor, pasó soledad también. Cuando él fue agarrado allí en el jardín donde llegó todo el ejército y todo, fue dejado solo. Dice, fue tomado el pastor y las ovejas dispersas. A pesar de que Pedro le dijo, yo te voy a defender con mi vida, aunque Pedro, hablas mucho. Y en el mero momento dijo, no, yo no lo conozco. 3 veces lo negó y en eso canta el gallo. 3 veces lo negó. O sea que fue algo que, y ya después se dio cuenta de lo que hice. Porque es muy impetuoso, somos a veces muy impetuosos por defendernos a nosotros, ¿no? Pero esto es parte realmente, y dice, también sufrió persecución. Una vez se tuvo que ir para Tiro y Sidón, que eso está al norte, para allá bien al norte de Israel, que es una de las ciudades peores, porque son muy gentiles y es una mezcla de lo que hay allí en aquel tiempo. Y se tuvo que ir allá para estar con los discípulos, para que no lo siguieran, no lo siguieran. Y aún allí llegó la sirofenicia diciéndole, yo quiero que ore por mi hija que está con un demonio, y mira ella. Y era una gentil. Y Jesús la sanó a la hija, porque el amor es grande, y solamente el que venía a él así, dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a dejar de atender. Y no tenía derecho porque era una gentil, pero no tenía derecho, pero el amor siempre vence. Vamos a ver que el amor en Dios es el arma más poderosa que hay. Él ama y ama incondicionalmente. Él nos amó a todos, hasta los malos. Vaya, no que nosotros nos creamos angelitos, pero ¿por cuántos ha perdonado el Señor? Y ha muerto por todos. Por mucha gente que tú dirías, eso no se arregla con nada. Como dice, eso no se cura ni con un médico chino. Eso sí que no tiene remedio. ¿Verdad que hemos visto gente que decimos, ¿qué? Eso no se arregla nunca. Y el Señor lo ha arreglado por el amor. O sea que sabemos que eso es parte. Pero todo lo que hizo Jesús y todo lo que fue experimentado en quebranto, como dice aquí, fue con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán. Tú dices, bueno, porque Jesús era Dios. No, acuérdese que Él no tomó en ningún momento el ser igual a Dios. Él descartó esa parte y dijo, yo voy a caminar en la tierra como cualquier hombre. Pero tenía conciencia de Dios. Él sabía todas las cosas, sabía los pensamientos de todo el mundo. Imagínate que eso está más difícil. Yo diría que está más difícil. Porque Él pensaba y veía, dice, conocía los pensamientos de todos. Lo que pensaban, lo que planeaban, porque su parte de Dios no fue quitado, simplemente no lo usó. Él no lo usó. Ni siquiera cuando tú ves que caminó por el mar, porque Él era Dios. No, hermano, en el poder del Espíritu Santo Él hizo para darnos una enseñanza, que sí también podemos. Hay mucha gente que ha tratado y no se ahogan porque necesita realmente esa fe, pero Él no usó, dice, Él no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Así dice. Eso es lo que Él nos mostró. Porque es fácil que Dios venga vestido con una túnica, como se visten los judíos, ¿no?, en aquel tiempo, y diga, sigue mis pasos. Pero ¿cómo va a seguir los pasos a Dios? ¿Va a ser difícil? No, el Señor lo mandó siendo hombre, porque ahí sí podemos seguir sus pasos, ahí sí podemos seguir sus pisadas, porque tenemos esa garantía. Así que como somos participantes de sus padecimientos, también vamos a ir en 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Mira qué tremendo está eso, porque dice, así como somos participantes de sus padecimientos, también somos participantes de la naturaleza divina.
Es una consecuencia, ¿no? ¿Qué número, Teresita? Es segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Vamos a ver aquí. Versos 3 y 4. Y vamos a leerlo porque está tremendo eso, la verdad que... Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La Biblia está llena de promesas. Y déjenme decirlo, yo ni sabía, 16 años en la iglesia y no sabía eso, que habían promesas en la Biblia. ¿Cómo? ¿Y cómo fue eso? Pues yo, ¿y cómo yo conseguí esas promesas? ¿Y cómo voy a saberlo? Me fui a la librería Nueva Vida, no sé cómo se llamaba, allá en Miami. Pues no encontré ningún libro que hablaba de las promesas. Digo, ¿cómo yo voy a conocer las promesas? Si están aquí escritas. Están escritas, pero por eso para que tú te empapes. Ahora hay muchos libros de las promesas de Jesús. O sea, de las promesas que están en toda la Biblia. Hay libros y libros. Ahora yo sí tengo un libro. Pero no, ya conociendo las escrituras, ahí está todo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella, ¿por qué? Por las promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Muchos dicen, pues yo tengo que saber esas promesas. Yo quiero conocer esto. Como yo no me había dado cuenta de eso. A veces nos mencionamos las promesas y no nos damos cuenta que son promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa. Confía en el Señor, espera en Él y Él hará. Eso es una promesa. Y ahí nos damos cuenta que hay tantas promesas que lo veíamos como un texto, un versículo, pero son promesas que yo las tomo y digo, esto se cumple hoy en mí. Que eso fue lo que hizo Jesús cuando él leía siempre ahí en la sinagoga. Él leía siempre lo que le tocaba leer. Y ese día, él dijo, hoy es el día. Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, él mostró por qué él tenía ese poder, por qué él podía sacar demonios, por qué podía, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha llamado para, entonces empieza a decir, para publicar, ¿verdad? Para libertar a los oprimidos. Y comienza a decir todo lo que Dios le había llamado, porque ya él estaba, pues sabía. Y entonces cuando terminó, agarró el libro y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y todos se quedaron. Jamás nadie había dicho eso. Nadie había dicho, mira, esto que leo de las promesas ya se está cumpliendo en mí. No porque piensa la gente, oye, pero que se cree esta, que se cree, oye, se cree Dios. Sí, ¿por qué no? Si soy hijo de Dios, también soy Diosito. ¿Por qué no? Si soy hijo de Dios, ¿por qué no? Porque yo estoy creyendo lo que está diciendo el Señor. Sus promesas todas son sí y todas son amén. Así dice la Escritura. Eso es otra promesa. Hay muchas, hermanos, esto está empapado de promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está mostrando los valores del reino. Si el Señor dice que cuando nos enseñó cómo orar, Jesús enseña ahora, pues a nosotros pues nos enseñaron a orar de una forma, pero ahora tú has cambiado todo. Bueno, no lo dice así, lo digo yo, pero me da la impresión que le dice, enséñanos a orar. Dice, así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso no se oraba así. Nadie podía mencionar al Padre, decir Padre. Era decirse Dios ellos, ¿verdad? Porque si mi Padre es Dios, hijo de, como decía el hermano Calleiro, hijo de perro, perrito, hijo de gato, gatito, hijo de Dios, Diosito. Recuerden que el hermano Calleiro así enseñaba, ¿no? Y es verdad. Y en medio de todo eso, ¿no? Jesús, bueno, sabía lo que estaba diciendo. Él sabía lo que estaba diciendo. Y no dejaba que la gente, pues, o sea, no podía entender otra cosa, eran de otro reino, hermano. Nos han enseñado un reino religioso que no tiene bases. No estoy diciendo porque el Señor ya está, vemos iglesias que se levantan un poder tremendo,
en diferentes, a esa iglesia que viene en Oklahoma, no tienen miedo, ellos se levantan, pero una iglesia enorme, están diciendo no, tenemos que hacer lo que el Señor diga, lo que diga, no nos interesa, nosotros vamos a cumplir lo que dice aquí el Señor, porque estamos defendiendo las bases que el Señor ha puesto en nosotros, estas bases, ¿no? Y por esta razón, cuando leemos esto, que somos participantes, es comenzar a creer en sus promesas. Vamos a empezar, cuando tú ves una palabra que te toca, aprende a cómo el Espíritu de Dios toca. A veces tú lees y te saltas, y tú dices, ay, yo no había leído nunca eso. Ay, pero eso está tremendo. Es un, pues, yo recibo eso, Señor, gracias. Y ya es tuyo. Y ya es parte de... Ahora, no quieres tampoco metérselo por la cabeza a alguien, porque hay personas que no entienden eso. Esas son cosas que el Señor va edificando a cada uno. Él nos está edificando. Dios quiere un pueblo edificado. Un pueblo que sepa, como dice aquí, participantes, está bien empapado en donde tú has sido trasladado. Nos ha trasladado. Cuando nos trasladó aquí, no el Señor, sino que vinimos uno de una forma, otro de otra, y llegamos aquí, todo era diferente. ¿O no? ¿Verdad? Y llegamos aquí. Pues no entendía ni papa frita. Imagínate, nosotros salimos desde Cuba y caímos en un pueblo americano, casi no había latinos. No había ni un latino. Vaya, que conocí una señora que me ayudaba, me llevaba a mí al hospital porque estaba embarazada. Yo me fui embarazada con un diccionario bajo el brazo, porque como yo me voy a comunicar, y las comidas raras esas, grits, mi vida, yo vi eso, apio, nunca. Y aprender a comer diferente, a entender, a conocer una iglesia americana. Nunca habíamos una iglesia americana. Y cuando llegamos por primera vez, todo el mundo me decía, hi. Y digo, ¿por qué dirán así? Porque para mí era hello. A mí me dijeron que aquí decían hello. Y entonces yo, hello. Y me decían hi. Y le digo a mi hermano, ¿por qué dicen siempre? Y dice, bueno, ¿se está diciendo que hola? Ay, ¿por qué lo dicen así? No sabía ni que se decía hi. Entonces era un choque emocional, era un choque de cultura, era un choque de todo. Y así como hemos tenido eso, ¿no? Y el choque con el café también, horrible. Porque nada de café cubano, hay un café aguado ahí que no sabía nada. Yo decía, ¿y eso? Yo no tomo eso. Échenle leche, peor. Ay, pero qué horrible café. Ay, pero qué horrible esto, qué horrible todo. Pero como quiera, agradecido del Señor, ¿no? Pero el acomodarse a ese reino que no era ese reino, sino era cambiar de país. No, estuvimos en un tiempo, ¿no? Mi hermana un día abrió una lata de comida de perro, empezó a comer, que sabíamos que los perros tenían aquí latas de comida. Se cuban y los perros hasta se morían por las calles. O sea que no se acostumbraba, tú le dabas la sobra de tu plato, pero una lata. Y mi hermana dice, ¿qué más sabe esto? Y mi hermano, oye, eso es comida de perro. Pues cosas así, ¿verdad? Hasta acomodarnos, acoplarnos al nuevo traslado. Bueno, en el Señor ha habido eso. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí empieza a tratar con nosotros en el amor, en el perdón. Empezamos nosotros a darle gracias, podemos decir gatear. Comenzamos a gatear en el reino, porque no sabemos nada. Y ahí aprendemos que... Y lo bueno que el Señor cuando nos traslada nos pone hambre. Y tú tienes hambre. Y tú tienes hambre no de comida, sino del Señor. Entonces tú quieres, pero no entiendes, porque todo eso para nosotros era chino. Yo abrí aquí, en principio esto y lo otro. Bueno, digo, vamos a empezar con Mateo. Fulano engendró, fulano me engañó. Y a mí que me interesa que los engendró, yo no entiendo eso. Entonces mi amiga Loida me dijo, agarra el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y te vas a entretener más y coge los salmos. Pues por ahí, gracias a Dios, pude empezar a dar unos pasitos. Y nos ha pasado a todos, ¿o no? ¿Verdad que es experiencia en todo? Que empezamos a conocer, ¿no? Pero mientras más estamos nosotros en su reino, nos vamos empapando. ¿Y cómo? Hay personas que, déjenme decirle, y uno tiene que cuidarse también, hay personas que te afectan y te contaminan. Tienes que cuidar mucho eso también, porque el tesoro que se ha puesto en ti no puede ser contaminado.
no puede ser contaminado. Uno tiene que saber siempre y estar sabio. Eso el Espíritu Santo te lo da, para que tú disiernas. Tú puedes discernir y se va desarrollando esto en el reino. Y ya tú sabes cuando la persona viene, en qué actitud. Ya tú sabes cuando la persona viene con dobleces, tú lo notas enseguida. Ahora, no vas a saber quizás sus pensamientos como Jesús, en su parte de Dios, que conocía los pensamientos de todos, pero a veces el Espíritu te lo revela. Y tú, wow, piensa esto. Pero bueno, todo eso lo estamos viendo, ¿no? Dice que el Señor promete y cumple. Me gusta mucho Josué 21:45, como dice. Todas las promesas el Señor las cumple. Ahora, a su manera. Porque a veces nosotros queremos y le damos al Señor, le sugerimos. Tenemos la tendencia de sugerirle al Señor. Bueno, Señor, mira, yo quiero que fulanita, que venga aquí, que me traiga esto, y que me Señor, yo espero en ti. Pero tú estás sugiriendo al Señor algo que no va a ser así, a lo mejor va a ser de otra forma. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Padre, te entrego este asunto. Te entrego. Él es abogado, hermano. Ahí lo dice, él es abogado. Al abogado nunca vayas a decirle, oye, abogado, mira, yo quiero que hacer esto y yo quiero que tú vayas. No, él te va a decir, usted va a hacer lo que yo le diga. El abogado te va a decir así. Así no va a ser. Va a ser como yo le diga a usted, porque conozco de leyes. Entonces el Señor es abogado. Y es muy diferente. Por eso dice aquí, una palabra que dijo Josué. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Josué 21:45. Todo se cumplió. Le dijo, así va a ser. Van a entrar, le dio la estrategia, le dijo cómo tenía que ser. Primero vas a ir a Jericó, la ciudad peor. Jericó tenía unos muros más altos y más anchos que ninguna de las ciudades de Israel, o sea, de Canaán. Vas a entrar por donde está más difícil. Pues iban a ser probados en la fe. Ellos tenían que obedecer exactamente al Dios de la estrategia. Dios es el Dios de la estrategia. Él es, por eso vemos que David era tremendo en las estrategias, porque el Señor le decía, así vas a hacer, vas a ir por aquí, por la retaguardia, vas a ir, y ganaba las guerras. Pero ¿quién le dirigía era el Señor? Y nosotros a veces tenemos que batallar con ciertas personas y tenemos que usar estrategia. Y en esa estrategia, dejarnos llevar por el Señor, y el Señor solamente dice, espera, y yo haré. Porque nosotros todos queremos ser jueces. Pero nosotros no, el Señor nos dice que todos somos jueces. El juez es Él. Él es el juez, ¿no? Bien. Comienza a creerla, esas promesas, y que dice aquí, y vivirlas, hacerlas tuyas. Hazlas tuyas. Y comienza a darle gracias al Señor. Padre, tú lo dices, hermano, todo esto, lo leemos, toda la Biblia está llena de promesas. Y gente que no podía alcanzar algo, y solamente pues por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el sitio en Samaria? Yo he hablado del sitio en Samaria, que sitiaron la ciudad y se estaba muriendo la gente, comiéndose los hijos. Llegaron a comerse un bebé y entonces la vecina dijo, bueno, hoy nos comemos el mío, mañana nos comemos el tuyo. Ok, se comieron el bebé. ¿Tú lees eso en la Biblia? Está en la Biblia. Al otro día la mujer dijo, no, yo mi bebé no lo voy a cocinar. Y entonces la mujer, no, tú dijiste que nos íbamos a comer así mismo, sin falta, bueno, algo bien feo. Entonces fueron al rey, mira, esta mujer no quiere dar a cocinar a su hijo y ayer cociné el mío. Porque no había comida, estaban sitiados, no había forma. Estaban, bueno, como está en Venezuela, ¿verdad? Algo así. O sea, una situación que te mueres, si tú no comes te mueres. No hay otra forma. Y entonces ahí fue donde el profeta, cuando se enteró el profeta, imagínate, el dolor del profeta, y el rey pues dijo, ¿qué voy a hacer? No se puede hacer nada, no hay forma. Estamos sitiados, no podemos salir porque si no, nos van a, pues, mira lo que va a hacer. ¿Y qué dijo el profeta? ¿Sabes qué? Que mañana, Dios le dijo, mañana, aquí la comida va a estar abundante. Entonces el que estaba al lado del rey, que era a la mano derecha del rey, dijo, lo veré para creerlo.
Él le dijo, lo verás, pero no lo comerás. Él no sabía que iba a pasar eso. Y al otro día, pues de buenas a primeras, los leprosos, que habían unos leprosos ahí, dijeron, total, nos vamos a morir, vamos a salir, por lo menos comemos y nos morimos ya comidos. Así que total, si nos matan, nos vamos a morir, tenemos lepra. Pues sí, pues vamos a salir, a ver qué, a ver si encontramos algo de comer y ahí están los enemigos, no nos importa, si no nos matan ya nos morimos ya. Pero cuando salen, ven todo el campamento vacío y lleno de comida. Dijeron, oye, pero mira, ¿qué pasó? No hay ni un solo aquí de los enemigos. No, se sentaron a despacharse, a comer y a comer y a comer. Y entonces nos dijeron, no, esto no está bien lo que estamos haciendo. El pueblo se está muriendo de hambre. Están comiéndoselo hasta los hijos. No, vamos a avisarles que vengan, no sabemos qué pasó, porque se fueron los enemigos. Y Dios provocó un ruido. Por la palabra del profeta, Dios produjo un ruido como de ejército, porque Dios puede hacerlo. Y cuando ellos oyeron el ruido, dijeron, viene un ejército contra nosotros, no venía nada. Dios inventó un ruido porque Él es soberano. Y entonces salieron corriendo y dejaron la mesa puesta. Así es el Señor. Y entonces salió toda la turba, hermano, cuando llegaron los leprosos y les digo, ¿sabes qué? Ahí hay comida para todos, ahí hay cantidad y no hay enemigos, así que arranquen, vamos. Y allá salieron todos. Y el que estaba al lado del rey lo vio, lo oyó, pero lo aplastaron la gente y se murió, porque dudó de la palabra del profeta. La promesa de Dios siempre es sí y siempre es amén. Y ya se arregló la situación en Samaria y ya volvió a haber comida. ¿Viste? La estrategia de Dios, ¿cómo fue? Inventar un ruido y ya, se acabó todo. Sus promesas son sí y sus promesas siempre son amén. Pero tenemos que creerla y tenemos que sea parte de nuestro corazón, decir, yo lo creo. Señor, no sé cuál circunstancia que tú vas a hacer, pero yo lo creo. Y eso honra a Dios. Y va a ser contado por justicia. Porque dice, Abraham creyó a Dios y Dios lo contó como justicia. Y todos los que le creyeron, Dios lo contó como justicia. Y por esa razón, Dios permitió y le dio la promesa de tener un hijo. Y no solamente un hijo, sino una nación. Y llegar su nombre a toda la tierra. Como le dijo, tu hijo, a través de tu hijo haré esa nación, y esa nación enriquecerá a las naciones. Ellos no conocían más nación que ahí donde vivía en Mesopotamia y después venir aquí a Canaán. No conocía más nada. Abraham no sabía todo lo que había para allá, no conocía nada. Será enriquecido todas las naciones. Ustedes han visto cómo el Señor lo ha hecho y lo sigue haciendo, enriqueciendo hasta los lugares más remotos, hasta los lugares más pequeños. Porque Dios es bueno y Él siempre, siempre, sus promesas siempre van a ser sí y van a ser siempre amén. Así que el Señor ahora está trabajando con nosotros. Ahora somos nosotros los que estamos en el proyecto. Estamos en su proyecto. Estamos en un proyecto que Él hizo con el Padre con Él. Y por esa razón quiero que vamos a leer aquí en Hebreo. Abren Hebreos, aquí Hebreos 6. En Hebreos 6, versículo 11, hay mucho aquí que del 11 al 15. Hebreos 6, del 11. Bueno, voy a leer desde el 10 para completar mejor. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Dice que no nos hagamos perezosos. Yo no sabía que uno se ponía perezoso cuando uno tomaba bueno, ahí están las promesas, sí, el Señor dice, pero yo voy por mi rumbo. Hay cristianos, como muchos dicen, hay cristianos que son cristianos, pero cristianos no, porque no entienden de esto.
Han recibido al Señor en su corazón, están en una etapa de bebito recién nacido y no conocen nada de las Escrituras, no conocen nada. Tú dices, ¿cómo puede ser esto? Habiendo conocido un tesoro tan grande y donde el Señor va ampliando esa verdad en uno, ¿cómo lo pueden? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que, hermano, el proyecto que tengas, la situación que tengas, lo que estás viviendo, a veces uno tiene que decir, hermano, aprende a esperar. Y uno, ¿verdad? Uno cree que ya. Póngale al Señor y comience a ver las cosas diferentes, comience a ametrallar, ¿no? No con la palabra, no le agarren ahí a las personas y agarrar por el cuello y tienen que creer y eso no, así no es, ¿no? Tu oración en silencio, ¿puede más? Y Señor, yo bendigo a esta persona y yo sé que tú vas a hacer esto porque tú eres bueno y Señor, háblame, muéstrame, enséñame, pero espero en ti. Mantén ese espíritu que el Señor quiere que se desarrolle en nosotros, porque lo que Él quiere es que lleguemos a ser parte de su naturaleza divina, participante de su naturaleza divina. Figúrate tú, todavía nosotros estamos enseñando la naturaleza de Adán y con la hoja de parra. Pues sí, no con las pieles de oveja que el Señor vistió a Adán, no, todavía estamos con las hojas de esas de higuera, ¿no? Porque queremos, tú sabes, no, lo que yo conozco, lo que conoció a Adán no le sirvió para nada, o sea, lo que conoció después. Fue trasladado al revés, fue trasladado completamente a una tierra donde todo era espina, donde era sudor de su frente, donde tenía que luchar ahí, porque no apreció este lugar hermoso, donde él no fue creado ahí, él fue llevado. Dios lo creó afuera y lo llevó al huerto para que ahí se desarrollara. Y no, pues quiso desarrollarse de otra forma. Y esa es la lucha, mira, que nosotros estamos teniendo. La tendencia nuestra siempre es actuar como actúa todo el mundo, ¿no? Una que me hace, 10 que le da, ¿cómo es? Una que me hace, 10 que me cobro. Así mismo. Una que me hace, 10 que me cobro. ¿Sí? O sea, sí, porque así nos enseñan para que nosotros nos podamos defender. Pero el reino no se parece en nada al reino que estamos viviendo. Como en los trabajos, ¿verdad? Como hay que llenarse uno de valor y poner, sí, uno tiene autoridad, porque uno tiene la autoridad. Jesús tenía la autoridad, pero en amor. Jesús tenía la autoridad de cómo, cuando fue esa mujer que era pues adúltera y Jesús se topó con ese caso y Jesús no estaba incluido en ese caso porque Él no estaba actuando de juez. Él dijo, yo no vengo ahora como juez, ahora yo no vengo como juez, vendré como juez. Ya diferente, pero en ese momento no era juez. Pero le dijeron, ¿qué tú harías en este caso? Porque Moisés dice esto, ¿qué tú harías en este caso? El que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Todos estaban embarrados en pecado. Todos. Pues sí, todos se fueron y tiraron la piedra. Mira, hicieron así y se cayeron. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con los que te perseguían? Que los que te acusaban, ¿qué pasó? Dice, se fueron. Ajá. Bueno, pues ni yo te condeno. Vete, pero no lo hagas más. Porque mucha gente dice, ay, la supergracia, que aunque yo peque, el Señor es tan bueno que todo me lo pasa. No, le dijo, vete y no peques más. Le dio una oportunidad que en la ley no la había. En la ley era severa. Lo que estaban en el altar, a apedrearlo. Lo que estaban haciendo adivinación, también se moría. Había muchas leyes de muerte. Pero ahora Jesús vino a restaurar, a poner las cosas en orden y a trasladarnos al reino y decir, ahora tú vas a alcanzar esta naturaleza si te sometes a mí, si me sigues. Así por eso le decía, Señor, dime dónde enseñas, le dijo Juan y Andrés, ¿verdad? Señor, dime dónde tú enseñas. Aquí dice dónde moras, pero en la versión esa hebraica dice, ¿dónde enseñas? Y él le dijo, ven y ven.
Pudieron haber dicho, no, que vamos a ir. No, nosotros somos discípulos de Juan el Bautista. Y no, ellos fueron atraídos y siguieron y vinieron a ser apóstoles. Discípulos primero, porque tú no puedes ser eso si no eres discípulo primero. Y ya después fueron llamados apóstoles porque vieron todo el proceso, desde el bautismo hasta la muerte y resurrección. Ese era lo que tenían que tener para ser apóstoles. Tenían que conocer todo eso. Pero bueno, esto es lo que estaba mirando y realmente nosotros somos llamados a un reino que no tiene fin. Es un reino que todos los reyes de la tierra quisieran tener un reino así, pero es un reino que está escondido. Está como escondido. Todo el mundo lo está viendo como sistema religioso. Son religiosos. Ay, sí, es religioso. Hay mucha gente que no entiende esto. Hay mucha gente que no han sido, o simplemente lo repiten. Hay muchas personas que repiten y repiten esto, pero nada de eso se hace vida. De nada vale. De nada vale, porque en el periódico encuentras todo eso. Igual. Pero cuando se hace vida, ya es diferente, porque ya tú hablas con propiedad. Es como cuando tú vas a un abogado que sabe y te dice así, 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 porque habla con propiedad, sabe su tema, sabe su profesión. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor comience a desarrollar tantas cosas aquí hermosas que hay, sobre todo la fe, el amor, todo esos frutos, amor, gozo, paz, cuando te ve la gente con paz en medio de una turbulencia, en medio de una situación, la gente dice, yo quiero ser como esta persona. Mira, está pasando esto y sabe que el Señor va a tomar carta en el asunto. Tú sabes quién está por ti y tú sabes quién es tu abogado defensor. Hoy es abogado el Señor. Hoy es nuestro abogado. Así que en esta verdad yo les invito a que se dejen trasladar. No lleven ni maletica ni nada. No tienen que llevar una maletita ni nada con cosas de acá. Estoy hablando de lo espiritual. Ajá. No traigas nada porque muchos reciben al Señor, pero, porque yo aprendí así, que el Señor es así. No, todas las cosas son nuevas. Aquí todas estas han sido ya completamente viejas. Y lo viejo deja de ser para que venga lo nuevo. ¿No dice que en Cristo Jesús somos nueva criatura? Lo viejo pasó y lo nuevo estamos aprendiendo a ser como Dios quiere, como el Señor manda. Por eso, hermano, medita sobre esto. Sé insistente en la meditación. David meditaba siempre. Cada vez que venía una palabra, él meditaba en esa palabra. Se envolvía en esa palabra. Por eso ustedes ven lo exitoso que fue David. Meditaré de todos tus hechos, Señor. Y se podía pensar todo lo que Dios había hecho en el principio. Y cuando llegaba ahí, se sentía fuerte y decía, lo va a hacer otra vez. Porque lo hizo ayer y lo va a hacer. Por eso es que él no tenía miedo. Por eso es que él vencía. No se dejaba llevar por las circunstancias, sino por las promesas. Entonces nosotros estamos en estas condiciones. Estamos atravesando un ciclo aquí mismo donde estamos viviendo, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, ¿en qué lado nos ponemos? No, yo me voy al lado de Jesús. Yo me voy al lado del Señor. Porque realmente lo que el Señor nos está enseñando es lo que es correcto. Dios es fiel, Dios es verdadero. No hay nada, no hay vestigio de mentira en Él. Todo lo que Él dice es verdadero. Y es para que nos vaya bien. Y podamos ser nosotros, como decimos, sal y luz. ¿Verdad? ¿Verdad? Como dice luz en la tierra, ¿verdad? El canto. Para nosotros queremos ser luz. Y queremos ser sal. Pero a veces somos sal amarga. Y a veces la luz está un poco opaca, está como un 25 voltios, ¿no? Que casi no ves. Con un poquito, ahora tenemos luces LED, ¿no? Ahora tenemos luces fuertes que no gastan tanto. ¿No ven que eso es algo que el Señor nos está mostrando? Hay cosas que están pasando afuera, nos damos cuenta que el Señor está enseñando eso ahora. Ahora todo está iluminado, pero el Señor quiere que seamos eso. Ser luz y ser sal. Y esto solamente cuando creemos en sus promesas y sabemos que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Consulta siempre con el Señor antes de hacer una decisión.
consulta siempre, siempre consulta con el Señor. Mira, Padre, debo ir ahí. El apóstol Pablo sabía que si él iba a Jerusalén, ahí lo iban a agarrar preso. Él lo sabía. Dios le dijo, vas a ir porque vas a estar allí y vas a ir a ver reyes y vas a ver aquellas personas que tú le vas a predicar. Él sabía que iba a caer preso, y cuando vino el profeta le dijo, agarró el cinto de Pablo y se ciñó y dijo, así será atado al varón que vaya a Jerusalén. Le estaba diciendo al apóstol Pablo. Dice Pablo, oh sí, yo lo sé, pero voy a ir. Porque Dios le había dicho, ve. Nomás puso un pie ahí y agarró, lo cogieron preso. Pero era para predicarle a aquella gente que estaba en jerarquía, que les iba a predicar. Y él lo hizo. A veces, ¿verdad?, ser participante de su padecimiento no es muy agradable. No es muy agradable, pero es una gran honra para Dios cuando decimos, Señor, verdaderamente, así como he tenido que pasar esto, también me voy a glorificar, me voy a gozar en ser participante de tu gloria. Así mismo como he sufrido esto, así voy a ser participante de tu gloria. Así que, adelante. Y hoy estamos nosotros trayendo este mensaje. Yo traje este mensaje. Iba a hablar de otra cosa que yo tenía en mi corazón, pero el Señor me lo volteó. Y hoy Él es fantástico para voltear algo tremendo, y te lo muestra y te lo eso, y de ahí no me salgo. Así que te lo paso en estos días y vamos a ponernos en pie para orar, ¿sí? Y darle gracias al Señor. Y descubre esas promesas, hermano, no lo dejes para mañana. Los ratitos así, ratitos a veces que tienes, usa un ratito, es muy importante. Esto es lo que es nuestra vida, eso es nuestra vida. Bueno, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias mil, Padre, porque nos dejaste unas preciosas, Señor, promesas para que nosotros hoy pudiésemos ser participantes de la gloria tuya, así como participantes de tus padecimientos también, Señor, para que podamos disfrutar de esa gloria en condiciones, Señor. Yo te doy gracias porque has traído, Señor, a través de tu Espíritu, nos has dado fuerza, poder, ánimo, no decaer, al contrario, Señor, fortalece a tu pueblo, Señor, que tengan conciencia que no están solos, que tu Espíritu está siempre ahí tratando, Señor, y moviendo, y animando, y consolando, Señor, que miren el trabajo que tu Espíritu está haciendo en cada uno, Padre, que consultemos contigo, Señor, cualquier cosa, hasta la cosa más insignificante que a veces no sabemos cómo decidir algo. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Levanta, Señor, tu nombre en medio de nosotros, Padre. Que esa naturaleza tuya, como tú lo has prometido, que se verá también en un pueblo, como tú dices, Señor, alcanzando la estatura de un varón perfecto. Señor, yo sé que esto es un mensaje fuerte, Padre, para muchos pueblos religiosos, pero tenemos que entrar por la verdad, porque tú eres la verdad. Tú eres no hay otra forma, Señor. Yo sé que muchos hasta inclusive dicen están locos. Sí, estamos locos de amor. Pues sí, lo sabemos, Padre. Pero es parte, Señor, integral de lo que es, Señor, tu verdad. Yo quiero ser participante de tu verdad y quiero que todo tu pueblo, Señor, participe de esta gloria. Tú nos has dado una tarea sencilla. Tu tarea, Señor, es que ese amor en nosotros crezca. Que ese amor en nosotros, Señor, sea legal completamente, Padre. Y a través de estas promesas, Señor, garantizamos, Señor, esa vida. Por esto te damos gracias en este día. Y te bendecimos, Señor. Bueno eres tú, bueno eres tú. Todo lo que tú le prometiste a Josué se cumplió. Y todo lo que tú, Señor, nos prometiste a nosotros se ha cumplido y se cumple, Señor, día a día. Así como Josué, así también nosotros, Señor. Gracias por el testimonio de Josué. Gracias por el testimonio de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los patriarcas, para llegar a este día de poder nosotros apoyarnos, Señor, en el testimonio que ellos tuvieron, para nosotros ver que verdaderamente tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Puede sentarse.